estás? Hola, hola, ¿qué tal? Disculpen la Ay, demora. no hay problema. Bueno, Ay, hay justamente. compañía, tiene compañía el invitado. Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Quién está ahí con vos, Alejandro? ¿Cómo se Mi llama? hijo, mi hijo Enzo, Hola, Enzo, ¿cómo estás? ¿Estás estamos bien, de Enzo? paseo de fin Qué de bueno, semana. qué lindo. Bueno, antes de comenzar a entrevistarte, quiero decirlo porque, bueno, como no sabíamos si te conectabas ya o no, no te habíamos mencionado y estamos hablando con Alejandro Schiapacase, espero haber pronunciado bien tu apellido, Muy bien, muy Alejandro, bien. y bueno, él es actor y bueno, y lo vamos a entrevistar por una obra en particular, pero seguramente vamos a ir dialogando acerca de otras cosas que él fue haciendo y que está haciendo, porque no es lo único, digamos, ni es lo primero que está haciendo. Así que bueno, bienvenido a Mix, donde se da cita el talento. Alejandro, Silvina Bruno, Elisa Soto, estamos acá deseosas de Hola. entrevistarte. Bueno, gracias Silvina, Elisa, muchas gracias por este espacio. Es un gusto. Así que aquí estoy para contarles lo que pueda aportar a este programa Por desde mi supuesto, que va a ser posibilidad. importante. Le doy la palabra a mi compañera, que seguro ya tiene una primer pregunta para hacer. Claro, sí, porque estuve leyendo de lo que trata la obra, un unipersonal, que a mí me gustan mucho los unipersonales, pero en este caso yo lo que quería saber, ¿por qué el título de Segunda Princesa? ¿De Buena dónde pregunta. viene? Puedo responderte una parte, porque la otra parte se responde en la misma obra, Bueno, pero puedo responderte eh, que viene de un personaje de la obra. está Y bien. ese personaje le da sentido, otros sentidos, ese nombre también le da otros sentidos a la obra, no tan directos como el hecho de que un personaje haya sido segunda princesa, sino le da otros sentidos y tiene que ver con algo de los segundos lugares, pero no con una mirada Negativa. negativa, claro, ni justamente para correrse de ahí, de lo verticalista. Sí, o sea, no es la intención directa de la obra, pero hay algo de eso, hay algo de eso. De la segunda princesa también como algo del estrato social al que pertenecen estos personajes, ¿no? Algo en contraposición entre lo competitivo y lo colaborativo, podría decir. No es el tema principal de la obra, pero hay algo en juego ahí, hay algo en juego ahí con los segundos lugares, que en el caso de una segunda princesa sería un tercer lugar, ¿no? Pues está la reina, la primera princesa. Claro, claro. Pero, bueno, Está Va digamos, por ahí. va por ahí, el título va por ahí, refiere a un personaje directo que a la vez es parte del conflicto de la obra, ¿no? Claro, porque el conflicto de la obra se basa en que a través de toda tu narrativa que haces durante la obra es como que se desentraña la historia de por qué te Claro. agarran, porque, bueno, ahí yo estoy espoleando, pero porque me No pasa nada. interesó en qué lugares donde vos relatás todo eso. Claro, se trata de un hombre, el personaje principal, el que narra, es un hombre, un trabajador de la pesca embarcada de un pequeño pueblo, de formato pequeño, ¿no? También ahí hay algo de esa clase trabajadora, hablando de estratos sociales, ¿no? No de grandes eh, barcos ni eso, sino de casi artesanal, de un pueblo. Y todo sucede en ese ambiente, en un pueblo costero, y este hombre trabajador que es como una especie yo digo, de hombre rural de mar, muy sencillo, pero que busca respuestas de esa sencillez. También está en juego la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre. La sabiduría de la sencillez también tiene esa cosa cándida, ¿no? De buscar respuestas mayores sobre la verdad, la justicia, la fe, ¿no? Esas cosas eh, que no son fáciles de entender. Bueno, y este hombre está detenido en una dependencia policial porque lo han detenido, lo han agarrado infraganti en aguas abiertas,
a pesar de tener buenas intenciones. Él quiso solucionar un problema por motus propio y se complicó a sí mismo, ¿no? Se metió en un problema, digamos. Se metió en un problema él, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde ese rinconcito en una dependencia policial del pueblo costero, donde se conocen todos se conocen, el oficial que le tomó declaraciones, ¿entendés? Es esos vínculos atravesados entre lo personal y lo formal, lo institucional, porque el policía que le toma declaraciones es alguien del barrio a la vez. Entonces, esas cosas, ¿no? Y bueno, ahí a medida que él va contando lo que le declaró al oficial de turno, es que vamos conociendo no solo la situación en la que está, los sucesos que refieren directamente al conflicto por el cual fue detenido, sino también su historia, algo de su historia personal, de la historia del pueblo, del sentimiento del lugar donde él se encuentra respecto a otros personajes, como su compañero de trabajo, que es el correntino, que es un hombre muy alegre, muy emocional, ¿no? También, y que es un personaje muy lindo de ver, donde hay una cuestión de género ahí en ese personaje que se cruza con su historia, y al cual él defiende también. Y bueno, otros personajes no tan lindos también. Alejandro, ¿y qué te inspiró, digamos, a escribir? Mira, las ganas de hacer un unipersonal primero, estuve en el juego, las ganas de hacer un unipersonal, y luego yo viví en la costa, también en un pueblito, la observación directa de este lugar, de este pueblo, de este barrio, que era el barrio del Puerto. Yo iba por ahí con intenciones fotográficas, ¿viste? Le sacaba los barcos a ellos trabajando, a la bahía, qué sé yo, y también los escuchaba trabajar. He hablado alguna vez, ¿qué tal? No sé, he comprado pescado así directamente. Ay, qué rico. ¿Acá en Argentina, Alejandro, en la costa argentina? Es en San Clemente, sería mira. San Clemente. Ahí Sí. se da algo singular, que es termina la bahía de San Borombón. Entonces de un lado está el mar, del otro lado está Sí, muy bonito. como unas especies de entradas, le llaman rías, que son canales, ¿no? Sí. Como venas, arterias, donde en una de ellas hay un puerto, vienen del mar, entran ahí y entran por esos canales y tienen un amarradero ahí muy pequeño, y realmente fotográficamente es bellísimo. Ahora, cuando vos hablás con esta gente, te das cuenta que todos los días se asoman a la inmensidad del mar, ¿entendés? Enfrentan a la naturaleza con sus pequeñas barcazas. Realmente, bueno, por eso te digo, son como estos hombres rurales de mar, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy interesante, y cuando quise hacer un unipersonal tenía varias ideas, varias opciones, tenía un filósofo, un poeta, por ahí personas más cultas o más intelectuales, personajes un poco más, uno imagina, con más riqueza intelectual. Sin embargo, uno de ellos era este personaje, que era un hombre simple, y me convocó eso. Y yo sabía, me enteré de algunas historias, ¿viste? De peleas internas ahí que hay en los pueblos, y situaciones así, como si fuera el barrio del Puerto, un mundo aparte. Bueno, nada, y entonces imaginé a este hombre y me gustó eso, y me convocó eso, y yo sabía que había algún conflicto en juego, porque siempre que se escribe una obra de teatro, Sí, claro. hay algún problema en juego, un conflicto que hace también resonancia en el conflicto de quien lo hacemos, por ahí no directa, indirecta, ya sea... bueno, entonces se fue armando, ¿viste? Se fue armando ese hombre simple de bar, me convocó, empecé a trabajar, escribí la mitad de la obra, la otra mitad la fui improvisando un poco en el teatro, solo en principio, después venían algunos colegas a ver, y ya después terminé de escribir la otra mitad, y en el lapso de 6 meses, ponerle, ya lo estrené. Qué bueno. Y Alejandro, ¿algún trabajador portuario en particular, no portuario, pescador en particular, te llamó la atención como para que vos digas, quiero escribir sobre esto? ¿O fue la situación de vida de ellos la que te...? No era uno en puntual, sino
sí, la situación de vida, mira, es así, yo sacaba fotos, ¿no? Y iba a sacar fotos al pueblo. Me gustaba, imagínate, una bahía enorme, del otro lado los pastizales, barquitos, cangrejal, pájaros, viste, atardeceres bellísimos, bueno, muy fotográfico. Entonces yo iba con intención de sacar fotos, pero terminaba hablando con uno, hablaba con el otro, hablaba con el dueño del restaurancito ahí que te vendía, no sé, unos mariscos, y que eran sus propios dueños, digamos, que eran, o algún, que el hermano trabajaba en la pesca, que él era, viste, y terminaba hablando, y había esa voz. Y después cuando fui a escribir, busqué, me encontré con esa foto cuando estaba con el material. Y nada, lo que me vino fue una voz, no uno que yo conociera especialmente, sino una forma de hablar. O sea, tenía una imagen yo hice una especie de entrevista, jugué con esa idea dramatúrgicamente y dije, bueno, le voy a hacer una entrevista a este pescador imaginario que yo veo ahí, que está complicado, que lo veo tomado por algo emocional. Y fue una entrevista imaginaria, a ver cómo le va, qué le está pasando, no sé qué. Y entonces las respuestas fueron lo que fueron después ese unipersonal. Ese personaje, yo lo veía, era un hombre alto, flaco, qué sé yo, muy anguloso, de bigote, trigueño, bien oscuro, con muchos surcos en la casa. Bueno, era mi personaje imaginario, pero no era ninguno en especial del puerto, ¿entendés? Era un cóctel de una traducción poética de lo que viví, te diría, una cosa así, una síntesis, ¿no? Se llama la síntesis. ¿Y qué emocionalidades te generó ese personaje que creaste? Mirá, yo lo veía y estaba tocado, estaba emocionalmente afectado. Imaginariamente digo, este está en problemas, se quejaba de su compañero. Lo primero que escribí era una queja de él quejándose de su compañero. Y ahí está mi hijo, fuera del auto jugando. Era una queja, se quejaba que manejaba mal el barco, de que le hablaba por la radio, ¿viste? Le decía, estás manejando, estás tironeando mucho de la red, etcétera, etcétera, ¿viste? Y de a poco fue confesándome. parece una broma, pero es así, de a poco fue confesando, y porque estaba enojado, que en realidad no era tanto lo que le enojaba que manejara mal el barco, sino que estaban en una situación difícil. Y bueno, esa situación difícil resultó en un hecho policial. O sea, hay un crimen alrededor de ellos que los implica, y de una manera particular. Por eso un policial, por eso llamo un unipersonal dramático policial. Y bueno, ahí tenían, como se dice, el cadáver escondido. ¿Viste? Cuando decís, bueno, ahí hay un hecho más. Bueno, había un hecho de violencia de género también. Hay una situación de violencia de género de uno de los personajes. Y yo en ese momento tenía una amiga que estaba pasando por eso. Después me di cuenta, dije, no exactamente en eso, en el transcurso entre que, ponele, viví en la costa, saqué las fotos y quise hacer un impersonal, tuve una persona muy querida, una amiga muy querida, que tuvo una situación difícil de violencia, viste, con su pareja, y yo, después pasó, después lo escribí al año y medio, ponele, pero después de escribir dije, ¿por qué será que tanto me viene este tema, viste? Yo no me quería poner en camisa de 11 varas porque es un tema delicado, ¿no? Y aparte siendo hombre, viste, decís, ¿qué me voy a poner yo a decir? Viste, pero bueno, estaba ahí, el hecho estaba ahí, se hacía presente, y bueno, una parte no es troncal, tampoco es secundario, pero es desencadenante de alguna manera, lo atraviesa este personaje, y después con el tiempo, me ha pasado con varias obras, que después con el tiempo digo, claro, yo me acuerdo que tenía que ver con esto, claro, que mi amiga, que hablamos tanto, que la acompañé, que fue un momento tan difícil, viste, pero tiempo después, bueno, yo creo que es eso, no me acuerdo si era Pasolini o qué director o qué creador decía que toda película, toda obra es un poco autobiográfica. No totalmente biográfica. No, claro, sí, pero está pasado por lo que hemos vivido, está atravesado por lo que hemos vivido, aunque sea una metáfora, aunque sean otros los personajes. Sí, te quedó bien en el inconsciente y lo escribiste. Tal cual. Alejandro, Queda ahí esperando salir de alguna manera, ¿no?
Bueno, y salió. Y salió, siempre esperamos que sea de la mejor manera, ¿no? El teatro no juzga, ¿viste? Pero expone. Claro. No juzga, pero expone, no sirve para tener una reflexión más profunda, más humana, ¿viste? Eso se intenta, ¿no? Claro. Y la obra puede ser que señalan que es de humor negro. Hay una parte de humor negro, o sea, hay una parte que, como el drama, ¿viste? Yo siempre digo, ¿viste? Que los velorios son los lugares más tristes y más cómicos y más graciosos al mismo tiempo, porque ante las situaciones difíciles, a veces el humor nos completa. Sí. No es para lavarnos las manos o para alivianarlos o frivolizar algo, sino que nos termina de completar, digo yo, la visión del drama, ¿no? Porque como hay que seguir adelante y como que hay que procesarlo, una manera de procesar esos problemas